Vamos a hablar de diferentes capas de agencia, tipos de agencia que se presentan en la experiencia, invitándolos a ustedes a que en las referencias que aparecen puedan mirar estas ideas que se van a presentar de una manera más profunda, con mayor cuidado y al ritmo que merecen estos tópicos de la semiótica. Voy a pasar entonces muy rápido sobre la noción de agencia, hablar también muy rápidamente sobre agencia y subjetividad, luego sobre el concepto de agencia aumentada, para finalmente centrarme en lo que trata la presentación, que es niveles de agencia y procesos cognitivos asociados a esos niveles de agencia. La noción de agencia es un término bastante discutido y ambiguo, como suelen ser muchos términos en filosofía, basados en la contradicción, lo que prueba, tal como nos decían anteriormente, que la filosofía y la semiótica pertenecen a donde estarían las personas inteligentes, porque se avanza es con base en la contradicción y la oposición y el diálogo de diferentes enfoques y de diferentes abordajes. Con el concepto de agencia pasa esto. El que voy a trabajar hoy está basado en los elementos de semiótica agentiva de Douglas Niño, donde se concibe la agencia como la capacidad para actuar. Las acciones están relacionadas con la dación de sentido, es decir, es la idea de que si se actúa se está dando sentido. La acción de agentes vivos genera sentido. Y el otro concepto importante antes de continuar es que dar sentido es una actividad, algo que un agente hace, y una actividad autónoma además, autopoética, es decir, de aquí podríamos derivar que la agencia está determinada por el carácter vivo del organismo, es decir, la agencia es coextensiva a la vida, porque es una actividad, dar sentido es algo que un agente hace. Luego, la agencia se relaciona con un concepto muy importante en este enfoque de la semiótica cognitiva y la semiótica agentiva, que es el concepto de subjetividad. La agencia estaría más entonces del lado del aspecto activo de la experiencia, orientado al mundo, es decir, lo que la gente hace independiente de los niveles de conciencia que tenga de esa acción, y la subjetiva con el aspecto cualitativo de la experiencia, es decir, cómo esa acción genera un rebote, genera un resorte en términos cualitativos orientados por tanto a la gente. Esta relación se puede explicar mejor como una cinta de Moebius, porque si hay agencia y subjetividad y al contrario son irreducibles, no se pueden separar estos conceptos. Entonces la agencia es esa acción, esa dación de sentido que hago de las cosas del mundo, y la subjetividad, esa experiencia cualitativa que la acción de dar sentido me genera en mi experiencia. Entonces ahí aparece esa relación de agencia y subjetiva que consideramos esencial para definir el concepto de agencia. Si no existe al menos un sentido mínimo de subjetividad, no habría por tanto agencia. Y eso tiene que ver también con lo que decía de que está relacionada a la vida. Luego hay varios tipos de agencia, hay multiplicidad de organismos vivos, mucha diversidad, pero hay una agencia, hay un tipo de agencia que es especialmente humana y que es a la cual me voy a referir de aquí en adelante, la del ser social, ser colectivo, el ser humano, la especie humana, o como me gusta decirle a mí, el animal humano. Entonces lo que se ha propuesto acá es que la agencia humana es fundamentalmente aumentada y se plantea este concepto de agencia aumentada, que es la incorporación prostética de artefactos para mejorar las capacidades agentivas originales, entendiendo esa incorporación prostética como una adición en el sentido más amplio de la palabra. Hay distintas formas de incorporar artefactos, desde los que incorporamos directamente, o sea, proximalmente, como cuando tomamos un lápiz para dibujar, hasta los que incorporamos telemáticamente y sin copresencia, como por ejemplo son los artefactos automatizados, como un semáforo o como una planta de producción automatizada. La idea central es que la agencia humana es fundamentalmente aumentada, y eso, o sea, es una característica muy saliente, muy importante de la naturaleza humana, porque la agencia humana está especialmente marcada en relación a los artefactos que produce. Es mucho más saliente la relación con la artificialidad que ha producido el ser humano en el animal humano que en otros animales. Si bien otros animales también fabrican cosas,
esa relación no es tan dependiente y tan fundamental. Mi propuesta es que una de las características junto a muchas otras, por ejemplo el lenguaje, por ejemplo la estupidez, son fundamentalmente humanas. O sea, son rasgos distintivos de la especie humana. Hablar de un cuerpo desnudo que no incorpora artefactos es una abstracción, sucede de pronto en el momento del nacimiento por muy poco tiempo. Si estamos en una sociedad moderna, de manera inmediata nos van a arropar, o sea, nos van a adicionar artefactos, y por eso es que se propone la agencia aumentada como característica de la naturaleza humana. La agencia aumentada, entonces, aquí aparece un esquema. Finalmente está un creador del artefacto que asigna funciones a través de la transformación de materiales y de la asignación de mecanismos que son identificados por medio de las affordances por los usuarios y que le permiten a este usuario cumplir sus objetivos de manera más eficiente. Por tanto, teleológicamente o idealmente se espera aumentar esa agencia. Con esos conceptos claros de agencia y de agencia aumentada en el caso de los humanos, es que se propone aquí este modelo de análisis de la experiencia humana. Es un modelo basado en 6 niveles, y por eso se llaman niveles de agencia, que me permite identificar diferentes tipos de agencia bajo este esquema de niveles y capas. No es la primera vez que esto tiene muchos referentes, o sea, clasificar tipos de experiencias, tipos de acciones de sentido, tipos en este caso de agencias, tipos de conciencia, tipos de intencionalidad. Pues es un trabajo que vienen haciendo sobre todo recientemente muchos autores. Por ejemplo, Tomasello propone diferentes niveles de agencia, como es orientada a objetivos, intencional, racional y normativa. O también, por ejemplo, Mervyn Donalds habló de tipos de niveles de conciencia, nos hablaba de la conciencia episódica, la mimética, la mítica y la teorética. Todo esto es inspiración para esta propuesta, este modelo. La diferencia aquí es que se involucra con mayor acento la noción de agencia aumentada, es decir, los artefactos, el papel de los artefactos, de la artificialidad que crean los humanos. Y entonces se proponen estas 6 niveles de agencia, de la operativa, reflexiva, conjunta, que sería la agencia original. Estos casos de agencia, estos 3 primeros, podrían darse en el cuerpo desnudo, pero lo más común en el caso de los humanos es que estos se vayan acumulando hacia estos 3 últimos, conformando una agencia aumentada, que es cuando se incorporan artefactos, entendiendo por artefactos los artefactos físicos corrientes, como puede ser unas gafas, un celular, una cama o un edificio. Pero también hay un tipo de artefacto que son los artefactos cognitivos, que son estos 2 últimos niveles, que son los que están basados en representaciones o signos. Entonces yo puedo aumentar mi agencia por el uso de signos indexicales e icónicos en este nivel y simbólicos en el último nivel. La razón para haberlos separado, pues porque el simbólico nos abre un nivel de complejidad muchísimo mayor. Ahí es donde se ubica el lenguaje, pero no solamente el lenguaje, sino también, por ejemplo, todas las representaciones visuales, como el cine o la pintura. Entonces aquí aparece el diagrama de los niveles. Este es el orden que se propone para los niveles de agencia, es decir, a la base estaría el operativo, y sobre este operativo emergen los demás, del 1 al 6. Y el 4 es donde empieza la incorporación de artefactos. Ya digo que estos 3 posiblemente puedan ocurrir sin artefactos, ocurren en otras especies e incluida la humana sin artefactos, pero esto se va acumulando. Ahora, lo que es importante entender en esta propuesta, este modelo para el análisis de experiencias y de variaciones agentivas, es que permite identificar varios tipos de agencia en la realización de las acciones, y que en la experiencia o en la vida real estos niveles de agencia ocurren en paquete o de manera integral y conjunta. La razón de proponerlos así es para que se pueda hacer operativo el análisis, para que se pueda materializar el análisis, o sea, es por razones metodológicas. Pero en la experiencia real humana o cotidiana, estos 6 niveles operan de manera conjunta, y como ya decía, van a permitirnos poder hacer una descripción o un análisis de los fenómenos del sentido, y también cómo cambia el estatus representacional de los artefactos. A mí me voy a detener un poquito
aunque el tiempo es demasiado corto, pero hablamos del estatus representacional siendo coherentes con la idea de que la dación de sentido es una actividad, entonces es el agente vivo, independiente si es humano o no, el que le da el estatus de signo a cualquier ítem semiótico del mundo. O sea, el signo no es algo que exista inmanente en la realidad, por eso es que se habla de la función sígnica y del fundamento semiótico. Entonces el icono en realidad es un fundamento semiótico que explica la relación entre el signo y lo representado. Luego, estos niveles de agencia se han aplicado, para hacer esto un poquito más práctico, se han aplicado en el curso de Semiótica y Cognición, que es un curso elegible de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá. Es un curso que incluso un estudiante de la Universidad Autónoma de México de arquitectura de posgrado está tomando virtualmente y que ustedes están abiertos a tomar, los que estén interesados. Y Eric está trabajando su tesis de posgrado aplicando los niveles de agencia. Parte de su análisis va a estar basado en los niveles de agencia, en el fenómeno de la bocetación o la generación de croquis. Sé que en México le dicen croquis. La generación de croquis cuando está el acto creativo de diseñar edificios. También los estudiantes que aparecen allí se han analizado videojuegos, se analizaron la relación del ciego o de un invidente con su bastón comparado con un invidente y el perro lazarillo. Entonces, si es en el caso del bastón, estaría en acción el nivel 4, pero si es con el perro lazarillo, sería una agencia conjunta de dos agentes vivos, en este caso el perro y el ciego, y esas comparaciones han sido bien interesantes. No tengo tiempo para detallarme en ellas, me voy a detener solo en un caso. Estaciones de transporte público, juegos de mesa, muñecos de peluche, la relación de los muñecos de peluche en el mundo ficticio que nosotros llamamos agencia como sí, los alimentos cocinados, que son un tipo de artefactos opuestos a los naturales o de pan coger, y conceptos más abstractos que estarían sobre todo en el nivel 6, como el concepto de Estado-Nación, que es un concepto simbólico por acuerdo normativo, que también lo hemos trabajado aquí. Entonces, otra cuestión importantísima para el concepto de los niveles de agencia, para entender el modelo que se propone de los niveles de agencia, es que es dinámica y acumulativa. Es decir, yo no puedo tener el nivel reflectivo si no tengo antes el operativo. Esto lo indican las flechas. Entonces fíjense que las flechas, vamos a ver si puedo colocar aquí puntero láser, las flechas vuelven y bajan siempre al nivel operativo. Eso lo que quiere indicar es que yo puedo combinar el operativo con el mediado por artefactos, pero siempre bajando al operativo que está a la base. Entonces eso no es jerárquico, no quiere decir que el simbólico sea más importante que el operativo, incluso quizá sea al revés. Este nivel de agencia operativa tal vez sea el más básico y fundamental, sobre el cual emergen todos los demás y se van acumulando hacia el más complejo. Este sí es el más complejo porque amplía la posibilidad de dar sentido de una manera impresionante y como bien conocen los semióticos. Entonces esa idea es otra idea clave para entender el modelo. No es jerárquico y las capas se van acumulando, y la razón por separarlas ya la dije, es por razones metodológicas. Alguien, por ejemplo, por determinada necesidad podría centrarse solo en el análisis operativo. Por ejemplo, eso es lo que hacen mucho las neurociencias. Hay un artículo que escribí al respecto. Las neurociencias, cuando tratan de estudiar el cerebro, generalmente sobre todo estudian movimientos muy básicos, muy operativos, y tratan de hacer correlaciones allí. Algunas veces reflectivos, hasta aquí no han podido llegar. Dicen que hay alguna tecnología que ya está permitiendo hacer resonancias magnéticas colectivas, pero eso está recién emergiendo y por supuesto aquí esto es una tierra incógnita. Entonces esta idea de que los niveles se acumulan también es muy importante. Y la que ya dije, los niveles no se distinguen fácilmente en la realidad, en una acción situada en contexto, porque nosotros no actuamos agencias discretizadas, por supuesto que no. El fenómeno experiencial es holístico, es integral. Esto se está proponiendo es simplemente una herramienta de análisis, y además para que el analista semiótico identifique cómo se combinan estos niveles entre sí y cuáles son más salientes e importantes en determinada acción, en determinado momento o en determinado enfoque, lo que le interese al analista. Como ya decía, esta dinámica es fluida entre los ejes, muy fluida, y además permite comprender otra cosa, las acciones en activas, que algunos autores están relacionando con aquellas acciones sin representaciones.
prereflexivas, prelingüísticas, categorizaciones conceptuales no léxicas, separarlas de las que ocurren mediadas por artefactos y analizar cómo se relacionan incluso esas dos. Por supuesto es posible relacionar cada nivel con los procesos cognitivos, en eso se ha trabajado sobre todo en este artículo. Entonces rápidamente, ya para ir finalizando, voy a mostrarles cada nivel para hacer, si me alcanza el tiempo, y ir mostrándoles los ejemplos. Entonces la agencia operativa se caracteriza por ser, como ya lo dije, la agencia perreflectiva en primera persona, relacionada con la experiencia fenoménica, es decir, las sensaciones y la percepción de las propiedades de los artefactos. Esto es una propuesta de Gallagher, con el mínimo sentido de la agencia, con intención en la acción, es la intención no planeada, la intención que no se formula sino que emerge en la acción, y con la acción fluida o entrenada, la acción rutinaria que es habitual, que es habituada por entrenamiento o por rutina. Entonces aquí vemos, aquí se propone la arquitectura cognitiva que sostiene esos procesos cognitivos de cada nivel, donde los procesos cognitivos más relevantes es la actividad de receptores somatosensoriales, es decir, esa acción inconsciente, esa acción que sucede no planificada, que con ese mínimo sentido de la agencia es gracias a la actividad de receptores somatosensoriales, de lo que llama Gallagher el impulso de moverse conectado al control motor. Ese impulso de moverse de manera natural, como está aquí en el ejemplo, como caminar. Uno al caminar, si ya aprendió a caminar, uno camina fluidamente, no se pone a analizar o a pensar cómo da un paso y cómo da el siguiente paso. Entonces el caminar, por ser una acción rutinaria y habitual y atrincherada, pues pertenece al nivel operativo. O los movimientos que uno hace para minorar una caída, los movimientos reflejos, los procesos cognitivos ya asociados, el impulso de moverse, la información sensorial de los movimientos del cuerpo, lo que llaman retroalimentación propioceptiva, y características de este nivel, pues los que aparecen allí. No va a tener tiempo de explicarlos uno por uno. Igual la presentación se puede acceder también de manera fácil en mi sitio web. Un ejemplo, bueno, más allá de estos ejemplos de caminar y comer, un ejemplo aplicado a otro caso es el que realizó Eileen Molina en el curso de semiótica y cognición para el caso del videojuego Dark Souls 3. Entonces, en un videojuego, cuando usted se sienta a jugar con una consola o en el computador, la nivel operativo estaría por dos partes. Por un lado, por supuesto, siempre hay de inmediato haber incorporado un artefacto, lo que hace es conectarnos el nivel 4 con el 1. Estamos en un nivel operativo, pero integrando un artefacto, ¿sí? Acumulando. Entonces, en ese artefacto el operativo es el uso fluido de los comandos, si es un jugador habilidoso, pero también todo el flujo emocional a lo largo del juego. Todos esos cambios emocionales ocurren en este nivel operativo, que ahí están sus correlaciones cognitivas que ya había mencionado. Para la agencia reflexiva, que es el nivel 2, también ocurre en primera persona principalmente, o puede ocurrir en primera persona a diferencia de las demás, que ya vimos que la acción de sentido es colectiva, nos decía la anterior ponente, estoy plenamente de acuerdo con eso. Entonces la agencia en primera persona, esa autorreflexión, implica imaginación, implica la visualización, implica intención previa, o sea, la acción planeada, distinto al nivel operativo. Aquí pues ya entonces lo que entra a jugar es la función ejecutiva en la arquitectura cognitiva, la memoria de trabajo, la atención se vuelve consciente, ya no es la atención de receptores somatosensoriales, sino una atención consciente, la toma de decisiones, categorización, y ahí podrán ustedes mirar los otros procesos si acceden a la presentación o a los textos. Es una acción orientada a objetivos ya concretos, no objetivos infraespecificados como en la acción rutinaria. Por ejemplo, si yo evalúo la posibilidad de cruzar un río, pues tengo que sentarme a reflexionar, agencia reflexiva, o cambiar de ruta. En el caso del videojuego, del análisis de Eileen, pues cuando se piensa en la estrategia del videojuego, pues ya no me tengo que preocupar por el uso de los comandos, lo hago de manera fluida, pienso en la estrategia del juego. Pero en cambio, si soy un jugador novato, sí estoy en este nivel 2, iniciando la curva de aprendizaje, porque tengo que reflexionar sobre cuáles comandos son más útiles para usar el videojuego de manera eficiente. Entonces, eso tiene que ver, como ya les decía, con atención consciente, toma de decisiones, categorización de información relevante, gestión de información novedosa, contrario al nivel operativo que es rutinaria,
La agencia conjunta quizá para mí sea también importantísima en términos de la especie humana. Yo creo que estos niveles se pueden aplicar en cierto grado y hasta cierto tope en otras especies. En el caso de la especie humana, la agencia conjunta es supremamente clave, tiene que ver con la intersubjetividad, con tener acciones coordinadas e intenciones conjuntas que ojalá sean inteligentes siempre para beneficio de todos y que ha permitido evolutivamente que la especie humana evolucionara y sobreviviera en el mundo. En la arquitectura cognitiva lo importante es la teoría de la mente y las neuronas espejo, que nos permiten tener la atención dirigida a decisiones ejecutivas grupales y comprender relaciones causales en la acción de otros. La teoría de la mente recordemos que es la atribución de creencias y la capacidad de interpretar acciones ajenas. Entonces es fundamental para los humanos. En el caso del videojuego, pues cuando ya hay una acción coordinada entre jugadores para ganar el juego, como aparece en la imagen. Pero la aceptación de reglas del juego también, o sea, si se está jugando con oponentes, la aceptación de las reglas del juego también formarían parte de ese nivel. Y luego está la medida por artefactos, cuando los artefactos, la incorporación prostética de artefactos físicos, que en el caso del videojuego siempre estuvo presente, recordemos que los niveles son dinámicos, no aislados ni discretizados, pero aquí lo que ya interesa es la inacción de artefactos, la memoria procedimental, que es aquella que nos permite, por ejemplo, usar un comando de manera fluida. Control kinetoperceptivo orientado a objetos, su característica principal, agencia aumentada por incorporación de artefactos al cuerpo desnudo, cuando uso zapatos para caminar o el lápiz, el artefacto cognitivo basado en signos indexicales e icónicos, y esas aparecen en el videojuego claramente. Entonces hay muchas señales o signos, por ejemplo, que le permitan a los jugadores identificar ciertas situaciones de juego. Y aquí la estudiante Eileen, por ejemplo, señalaba como siempre, por ejemplo, esos señales, esos signos del nivel sígnico de la agencia, que el nivel signo, se relaciona con el reflexivo porque de acuerdo al signo yo planeo mi estrategia, por ejemplo. Eso tiene que ver con memoria semántica, ahí sí con categorización léxica, bueno, etcétera, una serie de elementos que no alcancé a explicar. Y la simbólica, como ya les decía, tiene que ver con el lenguaje, comunicación telesemiótica, es decir, aquel signo que se hace por acuerdo, por convención, por aprendizaje. Entonces aquí aparece toda esa capacidad narrativa del ser humano, capacidad, esa memoria episódica, esa profundidad histórica que nos permite viajar en el tiempo, la agencia como sí, los rituales que nos explicaba Celia esta mañana de manera tan bonita, entran ahí en esa capacidad de imaginar, de soñar, de tener mitos que nos permiten relacionar esos mitos con las normas sociales. Eso todo estaría en el nivel 6 pero siempre conectado a los niveles anteriores. O sea, los niveles, uno no llega al 6 si no se han acumulado los anteriores. Muchas gracias.